Imagina a alguien que, desde hace años, vive como un nudo en el estómago. Ha pasado por médicos, análisis, pruebas, todo sale bien. No hay úlcera, no hay tumor, no hay infección. El diagnóstico final es casi siempre el mismo: estrés. Le recetan algo para calmar, una dieta más suave, quizá terapia si el médico es más sensible. La persona mejora un tiempo, luego la sensación vuelve. Y en paralelo aparecen otras cosas: dolores de cabeza, tensión en la mandíbula, insomnio, contracturas en la espalda. Nada grave, pero tampoco desaparece del todo. El cuerpo insiste. Lo que casi nadie le pregunta es: ¿qué ha vivido tu familia? ¿Qué ambiente emocional respiraste de niño? ¿Qué historias había en tu casa sobre peligro, hambre, violencia, culpa, vergüenza, enfermedad, pobreza? ¿Qué pasó con tus abuelos, con tus bisabuelos? En la mayoría de consultas médicas se mira solo hacia el presente del individuo, como si el cuerpo empezara desde cero en el momento del nacimiento. Pero tu organismo no aparece en una hoja en blanco. Llega al mundo después de generaciones de cuerpos que ya han estado sometidos a guerras, catástrofes, exilios, pérdidas y secretos. La medicina sabe desde hace décadas que el estrés afecta al cuerpo de forma muy concreta. Cuando el sistema nervioso percibe peligro, se activa la respuesta de lucha o huida. Aumenta la frecuencia cardíaca, sube la tensión, se libera cortisol y adrenalina, se desvía sangre del sistema digestivo hacia los músculos. Si esto ocurre de forma puntual, el cuerpo se recupera sin problema. Si ocurre de forma constante, acaba generando síntomas. No es una metáfora, es fisiología básica. Trastornos digestivos funcionales, problemas de sueño, tensiones musculares crónicas, migrañas, alteraciones del sistema inmune, están ligados a un sistema nervioso que vive en modo alarma demasiado tiempo. Lo interesante aparece cuando miramos no solo el estrés actual, sino los patrones de estrés que se repiten en familias enteras. Hijos de personas que han vivido guerras, campos de concentración, hambrunas extremas o dictaduras muestran, en muchos estudios, mayor riesgo de problemas de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático y alteraciones físicas, incluso si ellos mismos no han vivido directamente esos eventos. En descendientes de supervivientes del Holocausto, por ejemplo, se han descrito cambios en la regulación del eje del estrés y mayor sensibilidad a situaciones que recuerdan, aunque sea de forma simbólica, al peligro vivido por sus padres. En nietos de mujeres embarazadas durante grandes hambrunas del siglo XX, se han observado tasas distintas de obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes, que no se explican solo por la dieta actual. Algo de aquellas condiciones extremas parece haberse grabado en la forma en que el cuerpo regula la energía, el miedo y la respuesta defensiva. Aquí entra la epigenética. Tus genes son como un texto escrito con letras fijas, pero ese texto puede leerse de maneras distintas. La epigenética estudia marcas químicas que hacen que ciertos genes se expresen más o menos. Estrés intenso y prolongado, falta de alimento, violencia, traumatización temprana pueden modificar estas marcas. No cambian el ADN, pero sí la forma en que se usa. Y hay indicios de que algunas de esas modificaciones pueden transmitirse a la siguiente generación. Es decir, el cuerpo de un hijo puede nacer ya con un sistema de estrés ajustado para un mundo peligroso, aunque él nazca décadas después en un entorno mucho más seguro. Esto se ve no solo en grandes tragedias históricas, sino en familias normales. Piensa en una casa donde el padre vivió de niño una pobreza brutal, pasó hambre, vio a sus padres hacer colas para conseguir comida, escuchó frases como «mañana quizá no haya». Décadas después, ese padre tiene trabajo estable, nevera llena, pero su sistema nervioso sigue programado para la escasez. Come rápido, se pone nervioso si ve platos medio vacíos, ahorra de forma obsesiva o, al contrario, gasta compulsivamente porque para algo habrá que disfrutar. Su hijo crece en un entorno donde la comida nunca falta, pero escucha cada día mensajes de miedo. Cuidado, se puede perder todo. No derroches, hay que aguantar. Ese hijo, incluso sin haber pasado hambre, puede desarrollar síntomas digestivos, impulsos de atracón, ansiedad relacionada con el dinero y la seguridad. Su intestino reacciona a una amenaza que no es del presente, sino de la memoria emocional del sistema familiar.
Otro ejemplo clásico, el cuerpo y la voz. En muchas familias marcadas por dictaduras, represión política o religiosa, ser visto, destacar o hablar podía traer consecuencias graves. Opiniones castigadas, chistes considerados peligrosos, gente detenida por decir demasiado. De generación en generación, se transmiten frases del tipo, mejor no opinar, no llames la atención, cállate que es más seguro. No hace falta que te lo digan directamente a ti. Basta con que veas cómo tus padres bajan la voz, cómo cambian de tema, cómo se tensan cuando aparece cierto contenido. Muchos adultos que crecieron en ese ambiente desarrollan síntomas como afonías recurrentes, molestias crónicas en la garganta, sensación de nudo al intentar hablar en público, taquicardias cuando tienen que expresar desacuerdo. Los estudios sobre trauma relacional muestran que la inhibición sistemática de la expresión, especialmente en la infancia, altera la regulación del sistema nervioso autónomo y facilita problemas respiratorios, de voz y de musculatura cervical. El cuerpo aprende que hablar es peligroso. El corazón y el pecho también guardan historias. Personas que vienen de líneas familiares con muchas pérdidas tempranas, muertes de hijos, accidentes, desaparecidos en guerras, presentan con frecuencia una forma de vivir el vínculo marcada por el miedo a la separación. Se enganchan con fuerza a las relaciones. Se desesperan ante la mínima distancia. Viven las despedidas cotidianas con una angustia desproporcionada. Su cuerpo responde con opresión en el pecho, dificultad para respirar, taquicardia. Una parte de ese patrón se debe a aprendizajes directos, madre o abuela hipervigilantes, mensajes constantes sobre lo frágil que es la vida. Otra parte a que su sistema de apego y de estrés se ha formado en un entorno donde la pérdida no era una posibilidad lejana, sino un hecho repetido. En el campo de la psicotraumatología se han estudiado generaciones nacidas después de conflictos bélicos, dictaduras y catástrofes. Los hijos y nietos de personas traumatizadas muestran, en muchos casos, alteraciones en la forma en que su organismo responde a estímulos estresantes. Liberan más o menos cortisol de lo esperado, su frecuencia cardíaca tarda más en volver a la calma, su cerebro detecta amenaza en señales ambiguas. Eso se traduce en síntomas físicos muy concretos: colon irritable, dolores musculares, problemas de sueño, migrañas, fatiga crónica. La relación no es directa ni simple, pero la tendencia es clara. Un entorno familiar organizado alrededor del miedo deja marcas en el cuerpo de los descendientes. Hay, además, una capa puramente relacional. Aunque no existiera la epigenética, bastaría la forma en que se cría a un niño para transmitirle patrones de respuesta corporal. Si creces con padres hiperansiosos, atentos a cualquier ruido, comentando noticias de desastres, tu sistema nervioso se acostumbra a estar en alerta. Si te crían adultos desconectados de sus emociones, que nunca lloran, que nunca expresan vulnerabilidad, aprendes a tratar tus propias sensaciones corporales como algo que hay que ignorar o minimizar. Si has vivido en un ambiente de violencia doméstica, aunque nunca te hayan pegado directamente, tu cuerpo se ha habituado a escuchar gritos, golpes, puertas que se cierran. Eso afecta a tu frecuencia cardíaca, a tu tensión muscular, a tu respiración. Cuando seas adulto, es probable que reacciones con una intensidad enorme a sonidos fuertes, discusiones, cambios de tono mínimos. Tu cuerpo no está exagerando, está recordando. Golpes en la espalda, contracturas e inflamaciones también aparecen con especial frecuencia en personas que, dentro del sistema familiar, asumen el rol de sostener todo. Hijos mayores que desde pequeños hacen de mediadores entre los padres, nietos que se convierten en los adultos emocionales de abuelos y tíos, mujeres que sienten que si ellas se caen, todos se desmoronan. En muchas culturas, el lenguaje lo refleja. Llevo a la familia a la espalda. Cargo con todo el peso. Los estudios sobre estrés crónico y musculatura muestran que mantener de forma prolongada la sensación de responsabilidad excesiva activa constantemente los músculos paravertebrales, la cintura escapular, la mandíbula. Si, además, vienes de una línea donde varias generaciones tuvieron que resistir situaciones extremas, pobreza, guerras, migración forzada, es fácil que tu cuerpo reproduzca esa postura de tensión, incluso cuando ya no es necesaria. La piel tampoco se libra. Eczemas, psoriasis, urticarias,
brotes de acné inflamatorio tienen, por supuesto, componentes genéticos, inmunológicos y ambientales. Pero la dermatología psicosomática lleva años describiendo la relación entre la piel y las fronteras emocionales. Familias donde no se respetan los límites, donde todo se sabe de todos, donde no hay intimidad real, producen con frecuencia descendientes que tienen problemas para decir no, y al mismo tiempo, su piel explota en momentos de estrés. El cuerpo marca en la superficie lo que no se consigue marcar en las relaciones. Si además en tu linaje hubo historias de vergüenza corporal intensa, por enfermedad, por pobreza, por abuso, es probable que la piel se convierta en el lienzo de esa memoria. Se enrojece, se inflama, se cubre, intenta proteger y ocultar. El sueño es otro termómetro del linaje. Insomnio crónico, despertares a ciertas horas, pesadillas recurrentes sin motivo aparente. Los estudios sobre hijos de personas traumatizadas describen con frecuencia alteraciones en los ritmos circadianos y en la arquitectura del sueño. Si tu abuelo se despertaba cada noche para comprobar que nadie entraba en casa, si tu abuela hacía guardias nocturnas durante la guerra, si tus padres vivieron épocas en las que era peligroso dormir profundamente, ese patrón no desaparece de un día para otro. Puedes nacer en una cama cómoda, en un país en paz, y aún así, tu sistema nervioso no sentirse del todo autorizado a entregarse al descanso. Te duermes, pero una parte de ti vigila. Tu cuerpo sigue funcionando como si hubiera que estar preparado para levantarse de golpe ante cualquier ruido. Todo esto no significa que cada síntoma físico tenga origen en tus ancestros. Hay enfermedades que son puramente biológicas, accidentes reales, infecciones, factores ambientales actuales. Sería irresponsable reducirlo todo a «es cosa del linaje», pero también sería ingenuo pensar que el cuerpo existe al margen de la historia familiar. Lo que vieron tus abuelos, lo que callaron tus padres, las frases que se repetían en tu casa, las pérdidas que nunca se lloraron, influyen en cómo tu sistema nervioso organiza la realidad. Y ahí, en ese punto, se encuentra el puente entre ciencia y memoria ancestral. En esta primera parte hemos trazado el mapa general, cómo el estrés y el trauma afectan al cuerpo, cómo ciertos estudios apuntan a una transmisión intergeneracional de esa huella y cómo, en lo cotidiano, eso se traduce en síntomas muy concretos. En la segunda parte vamos a bajar más al detalle. Tomaremos grupos de síntomas específicos: garganta, estómago, pecho, espalda, piel, sueño, y los relacionaremos con escenarios familiares típicos, no para caer en explicaciones mágicas, sino para que puedas mirar tus propias molestias con una pregunta nueva. ¿Qué historia de mi árbol podría estar hablando a través de esto? Porque el cuerpo no solo se enferma, a veces el cuerpo narra. Y si aprendes a escuchar ese relato, puedes empezar a cambiarlo. Hasta ahora hemos visto la idea general. El estrés, el trauma y el miedo no se quedan solo en la cabeza, sino que reorganizan todo el sistema nervioso, hormonal e inmunitario. Y esa reorganización puede mantenerse durante años e incluso filtrarse a la siguiente generación. Ahora vamos a aterrizar, no en teoría, sino en zonas concretas del cuerpo: garganta, estómago, pecho, espalda, piel, sueño, sexualidad. No como un horóscopo corporal, si te duele X, te pasa Y, sino como mapas posibles en los que muchas historias familiares se repiten con formas parecidas. Empecemos por la garganta. Es el canal de la voz y al mismo tiempo un túnel por donde pasa el aire para vivir y la comida para sobrevivir. Por eso suele ser un lugar muy sensible a cualquier conflicto relacionado con expresarse o tragar. Mucha gente vive con sensación de nudo en la garganta, dificultad para tragar cuando se emociona, afonías recurrentes, tos nerviosa. Los estudios sobre respuesta al estrés muestran que, cuando el sistema nervioso simpático se activa, la musculatura de la laringe y de la zona cervical se tensa, la respiración se vuelve más alta, más torácica, y la voz cambia de tono, pierde fuerza o se corta. Si eso ocurre una y otra vez, el cuerpo acaba asociando hablar de ciertos temas con peligro real.
Imagina una familia marcada por la represión política o por la violencia doméstica. A los adultos les resultó literalmente peligroso decir lo que pensaban. Podían perder el trabajo, la libertad o recibir un golpe. A los niños se les repetía: no digas nada fuera de casa, no cuentes esto en el colegio, mejor cállate. Los hijos crecen viendo cómo los mayores bajan la voz, cambian de tema, se tragan las lágrimas. De adultos, cuando tienen que hablar en público, enfrentar una discusión o decir lo que sienten, su cuerpo reacciona igual que el de sus padres. Se les seca la boca, la garganta se cierra, la voz tiembla. Aunque objetivamente ya no haya un dictador ni un agresor en la habitación, la garganta sigue trabajando con las instrucciones de otra época. Pasemos al estómago y al intestino. Lo que hoy se llama eje intestino-cerebro no es una moda. Es un sistema de comunicación real. Millones de neuronas en la pared intestinal, sustancias como la serotonina y la dopamina, nervio vago conectando vísceras y cerebro. Cuando alguien vive bajo estrés prolongado, la sangre se aleja del sistema digestivo para alimentar músculos y corazón. La motilidad intestinal se altera, aumenta o disminuye la secreción de ácido. Cambian los patrones de hambre y saciedad. Por eso los trastornos digestivos funcionales, colon irritable, dispepsia sin lesión, diarreas o estreñimiento que aparecen y desaparecen, se asocian de forma clara con experiencias de ansiedad, inseguridad y amenaza. Ahora añade una historia familiar de escasez. Abuelos que pasaron hambre, racionamiento, colas de horas para conseguir pan. Padres que crecieron con el plato como símbolo de supervivencia, obligados a terminar la comida aunque ya no pudieran más, castigados si dejaban migas. Hay que comer todo, no se tira nada, mañana puede no haber. Los hijos, nacidos en otro contexto, reciben doble mensaje. Por un lado, viven en un entorno donde la comida abunda. Por otro, su casa está llena de frases que vienen de la época de hambre. Muchos desarrollan una relación tensa con la comida. Comer rápido aunque nadie les corra. Atracones cuando sienten miedo, culpa si dejan algo en el plato, malestar digestivo en situaciones de conflicto. El intestino responde no solo a lo que se come, sino al clima emocional alrededor de la comida y del dinero. El pecho y el corazón forman otro territorio típico de la memoria familiar. Palpitaciones, opresión, sensación de no poder respirar bien sin causa médica clara. Aparecen una y otra vez en descendientes de linajes marcados por pérdidas bruscas, muertes repentinas, desapariciones en guerra, accidentes, bebés que no llegaron a nacer, familiares que salieron y nunca volvieron. Cuando un niño crece con adultos que han vivido ese tipo de dramas, a menudo aprende que amar implica riesgo extremo. Si quiero mucho a alguien, lo puedo perder de golpe. El cuerpo, entonces, construye una estrategia paradójica. Se apega con fuerza y, al mismo tiempo, intenta protegerse. Resultado: relaciones vividas con ansiedad, miedo constante a que el otro se vaya, control excesivo o, al contrario, evitación del vínculo. Cada vez que alguien se distancia, aunque sea un poco, el pecho se cierra, el corazón se acelera. No es un simple «soy dramático», es un sistema de apego tallado en generaciones de duelo mal resuelto. Investigaciones sobre estrés postraumático muestran que, en personas expuestas a amenazas reales, el corazón aprende a reaccionar de forma exagerada a estímulos que se parecen, aunque sea simbólicamente, al peligro original. Si tu abuela vivió bombardeos por la noche, es posible que tu sistema nervioso reaccione con sobresaltos intensos a ruidos fuertes nocturnos, aunque vivas en una ciudad tranquila. Si tu familia entera se activaba con cualquier llamada de teléfono, porque podían ser malas noticias, no es raro que tú sientas taquicardia cada vez que suena tu móvil. Tu pecho recuerda la época en la que cada timbre traía una amenaza. La espalda y los hombros son la zona donde más se ve el llevar peso. La biomecánica del cuerpo es clara. Cuando alguien vive en tensión constante, la musculatura de la espalda alta, cuello y hombros se contrae y casi nunca se relaja del todo. Eso genera contracturas, dolor crónico, sensación de rigidez, cefaleas de tensión. Pero más allá de la mecánica está el rol. En muchas familias hay figuras que cargan con todos. Hijas mayores que cuidan hermanos,
nietos que hacen de traductores emocionales para padres y abuelos, mujeres que sostienen la casa y además el estado emocional de todos, hombres que se sienten obligados a ser el pilar, aunque por dentro estén derrumbados. Cuando ese patrón se repite generación tras generación, el cuerpo aprende literalmente a vivir encorvado, con el tórax cerrado y los hombros hacia adelante. Frases como, si yo no hago esto, nadie lo hará. No me puedo permitir caer. No puedo descansar porque todo depende de mí. Son gasolina para un sistema nervioso simpático que nunca baja. Y si escarbamos más, muchas veces detrás de estas personas hay historias de familias derrumbadas por la guerra, la ruina o la migración forzada. Alguien tuvo que hacerse cargo de todo siendo muy joven. La espalda del descendiente imita esa postura heroica y agotadora, aunque hoy ya no tenga 12 años ni esté en medio de una catástrofe. La piel, como frontera entre el mundo interno y el externo, también suele reflejar la historia del linaje. Eczemas que brotan en momentos de conflicto familiar, urticarias que aparecen tras discusiones, psoriasis que empeora con situaciones de vergüenza o exposición, son ejemplos de cómo el sistema inmunitario y la piel responden a símbolos de amenaza social. Si vienes de una familia donde el cuerpo fue motivo de humillación, por pobreza, enfermedad visible, abuso, discriminación, tu piel puede volverse hipersensible a la mirada ajena. Se enrojece fácilmente, se llena de manchas o granos justo cuando tienes que mostrarte. Entrevistas, citas, eventos. El cuerpo intenta protegerte, como si generara una armadura o una señal que dice, no te acerques demasiado. En hogares donde no se respetan límites, donde todo el mundo opina de todo y nadie tiene espacio propio, la piel a veces actúa como último límite disponible. Si tú no puedes decir no, tu cuerpo dice basta, con picor, inflamación, dolor. No es casual que muchas enfermedades de la piel mejoren cuando la persona consigue, en terapia o en la vida, empezar a marcar fronteras, dejar de aguantar ciertas dinámicas, tener intimidad, decidir qué contar y qué no. El sistema inmunitario se calma cuando ya no tiene que ser el único guardián. El sueño, por último, es quizá uno de los termómetros más finos de la memoria del miedo. Dormir profundamente implica confiar en que nada malo va a pasar, en que la casa es segura, en que alguien vela si tú no puedes. Cuando hay historias familiares de robos, arrestos nocturnos, bombardeos, violencia dentro de la propia casa, esa confianza se rompe. Los adultos desarrollan hábitos de vigilancia. Se levantan varias veces, comprueban puertas y ventanas, duermen liviano, se despiertan con cualquier ruido. Los niños lo observan. Su sistema nervioso copia ese patrón. Incluso años después, en otra vivienda, en otro país, con otra seguridad, el cuerpo sigue durmiendo a medias. El insomnio de conciliar el sueño suele acompañar a personas que crecieron con mucha exigencia y miedo al fracaso. La mente repasa una y otra vez lo que falta por hacer, lo que podría ir mal. El despertar brusco a las 3 o 4 de la madrugada es típico en sistemas hiperactivados. El cuerpo sale del sueño profundo como si hubiera detectado una amenaza. Y hay un detalle curioso que muchos terapeutas han observado. No pocas personas empiezan a tener pesadillas o despertares justo alrededor de fechas significativas para el árbol. Aniversarios de muertes, guerras, pérdidas, aunque no sepan conscientemente qué día es. El cuerpo obedece a calendarios que la mente no ha marcado. También la sexualidad y la zona pélvica guardan historias de linaje. Familias atravesadas por abusos, violaciones silenciadas, embarazos forzados, culpa religiosa sobre el sexo, suelen producir descendientes con dificultades en esa área. Dolor en las relaciones, falta de deseo, incapacidad para relajarse, bloqueos que no se explican solo por experiencias personales. El cuerpo recuerda que esa zona fue territorio de peligro, de vergüenza o de control. Si varias generaciones de mujeres fueron educadas en la idea de que el placer era pecado o de que sus cuerpos pertenecían a otros, es probable que sus hijas y nietas sientan, sin saber por qué, que entregarse al disfrute es malo o peligroso. El suelo pélvico se tensa, la musculatura se contrae, el sistema nervioso mantiene el freno de mano echado.
En hombres, linajes donde los varones estaban obligados a demostrar siempre fuerza, virilidad, dominio, pueden generar el efecto contrario, cuerpos bloqueados por la presión de rendir, fallos eréctiles situacionales, desconexión emocional en el sexo. El mensaje heredado, no puedes fallar nunca, mantiene el organismo bajo una vigilancia tan intensa que el sistema necesario para el placer, que exige relajación y entrega, no puede activarse. Todo esto puede sonar duro, pero también abre una puerta. Si el cuerpo es un mapa donde el linaje ha escrito, entonces leer ese mapa no es resignarse, sino entender por dónde empezar a cambiar. La clave está en evitar dos extremos: pensar que todo es biografía y descuidar la medicina, o pensar que todo es biológico y descuidar la historia. Lo real suele estar en el punto medio. Un cuerpo con susceptibilidades heredadas que se activan o alivian según la vida actual y el lugar que uno ocupa en su árbol. En la tercera parte, vamos a girar la cámara. Dejaremos de mirar solo el síntoma como problema y empezaremos a verlo como mensaje. Veremos qué preguntas puedes hacerte cuando tu garganta se cierra, cuando tu estómago se revuelve, cuando tu pecho se oprime, cuando tu espalda se rompe, cuando tu piel grita o cuando el sueño desaparece. No para buscar culpas en tus ancestros, sino para dejar de pelear a ciegas con un cuerpo que, quizá, lleva años intentando contarte la historia que nadie se atrevió a decir en voz alta. Hasta ahora hemos mirado al cuerpo como escenario donde el linaje deja huellas. Guerras convertidas en taquicardias, hambres antiguas convertidas en estómagos tensos, silencios impuestos convertidos en gargantas cerradas. La pregunta inevitable es, ¿y ahora qué? Porque entender que tu dolor de estómago no es solo estrés o que tu insomnio no es solo nervios puede aliviar por un momento, pero si no se traduce en algo concreto, el cuerpo seguirá hablando igual. La buena noticia es que, cuando empiezas a tratar el síntoma no como un enemigo, sino como un mensaje, se abre otra manera de relacionarte con él. No desaparece de golpe, pero deja de ser un ruido absurdo y pasa a ser una señal que puedes intentar traducir. Lo primero, aunque parezca obvio, es no saltarse la medicina. Un dolor en el pecho puede ser ansiedad, pero también puede ser un problema cardíaco. Un sangrado puede tener una historia emocional detrás, pero también puede indicar algo que requiere tratamiento urgente. El cuerpo es biología, no solo biografía. Por eso, el primer movimiento responsable cuando algo se altera es consultar a profesionales de salud, hacer las pruebas necesarias, descartar patologías graves o tratables. Trabajar con la memoria del linaje no sustituye a los médicos. Se suma a ellos cuando ya sabemos que no hay una explicación orgánica suficiente o cuando, aún habiéndola, vemos que hay factores emocionales que empeoran o alivian el cuadro. Una vez hecho lo básico, viene la parte que casi nadie te enseña: aprender a hacerte preguntas distintas. En lugar de quedarte en ¿qué me pasa? O ¿cómo lo quito?, puedes empezar por ¿cuándo empezó exactamente? ¿Qué estaba viviendo en ese momento? ¿Qué papel estaba ocupando en mi familia? No es lo mismo un colon irritable que aparece tras una separación que uno que surge justo cuando te conviertes en el que sostiene económicamente a todos. No es lo mismo una afonía en alguien que canta profesionalmente que en alguien que, de repente, tiene que decir no a figuras de autoridad. La cronología es una pista potente. Muchos terapeutas observan que los síntomas crónicos se activan en momentos de cambio de rol. Cuando te independizas, cuando nace un hijo, cuando muere un abuelo, cuando asumes un puesto que nadie quiso antes. El cuerpo detecta que estás entrando en un territorio donde el sistema familiar tiene memoria de peligro y, en cierto modo, se adelanta. Cuidado, aquí la vez anterior nos fue mal. La segunda pregunta clave es, ¿a quién me parezco cuando hago esto? No solo en lo físico, sino en la actitud corporal. ¿Quién en tu familia también vivía con el pecho oprimido, con el gesto tenso, con la espalda encorvada? ¿Quién tenía nervios en el estómago, insomnio, migrañas? A veces la respuesta es literal. Varios miembros con el mismo diagnóstico médico. Otras veces es más sutil. Tías que siempre estaban cansadas, abuelos que nunca dormían bien, madres que no paraban nunca. El síntoma puede ser una forma de continuar una frase que ellos dejaron a medias. Nombrar esto en voz alta, aunque sea a solas, cambia algo.
Me doy cuenta de que mi garganta se cierra como la de mi madre cuando quería llorar y no podía. Veo que mi espalda se tensa igual que la de mi abuelo cuando se hablaba de dinero. No es para culparlos, sino para sacar el patrón de la sombra al lenguaje. Un ejercicio simple es tomar un cuaderno y, en lugar de apuntar solo cuánto te duele algo, escribir junto al síntoma 3 tipos de información. ¿Qué estaba pasando fuera? Situación concreta. ¿Qué estabas pensando? Frases internas. ¿Y con qué persona del árbol te conecta eso? Por ejemplo, hoy me dolió el estómago justo después de decir que no iba a hacer un favor que no quería. Pensé, no debería negarme, van a enfadarse. Esto me recuerda a mi abuela, que nunca se permitía decir no. Al cabo de semanas, empiezan a aparecer patrones. El síntoma deja de ser un monstruo impredecible y se vuelve más coherente. Se activa cuando se tocan ciertas lealtades, cuando te sales de un guión que el linaje llevaba generaciones repitiendo. El siguiente paso es empezar a usar el cuerpo como señal de límite, no solo como castigo. Si tu garganta se cierra cada vez que tragas una injusticia, puedes empezar a negociar contigo mismo. Quizá no puedas decirlo todo de golpe, pero puedes elegir una frase pequeña, posible, para probar. Algo como, ahora mismo no puedo hablar de esto, lo retomamos luego. O, eso me incomoda. Dicho con calma. Cada vez que introduces una microfrase donde antes había silencio absoluto, envías a tu sistema nervioso un mensaje nuevo. Esta vez no me quedo completamente mudo. A la larga, muchas personas notan que el nudo disminuye cuando hay congruencia entre lo que sienten y lo que expresan, aunque sea en pequeñas dosis. Con el estómago y el intestino, el trabajo suele ir en 2 direcciones. Bajar el nivel general de activación y revisar la relación con la seguridad material. La evidencia sobre técnicas de regulación del nervio vago, respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, movimiento suave, contacto seguro, muestra efectos concretos en la mejora de síntomas digestivos funcionales. Pero cuando además introduces una mirada sistémica, puedes preguntarte, ¿de quién es este miedo a la escasez que siento cuando abro la nevera? ¿Qué historias de hambre hay atrás? ¿Qué frases sobre el dinero sigo repitiendo que quizá ya no tienen sentido? No se trata de obligarte a gastar si te da pánico, sino de hacer consciente la lógica. Acciono como si hoy hubiera guerra, aunque esté en un supermercado lleno. Esa frase abre espacio interno para elegir. Quizá decides seguir siendo prudente, pero dejas de comer con el cuerpo en modo emergencia. El pecho enseña mucho cuando lo escuchas sin pánico. Cada vez que se acelera el corazón sin causa física, puedes preguntarte, ¿qué relación importante tengo en mente ahora mismo? ¿Qué me da más miedo? ¿Perder a alguien o que alguien me vea tal como soy? ¿A qué historia de pérdida de mi familia se parece este momento? A veces, antes de una ruptura, el cuerpo reacciona como si ya estuvieras en guerra. Otras, ante gestos inocuos del otro, experimentas una amenaza enorme porque enlazas con escenas que no viviste, pero escuchaste 1000 veces. Se fue y nunca volvió. Un día desapareció. No hubo despedida. Una forma de empezar a cambiar el patrón es introducir despedidas conscientes, aunque duelan. Estar presente cuando alguien se va, aunque sea un viaje corto. Permitirte llorar pérdidas sin minimizarlas. Aprovechar funerales, cambios de ciudad, finales de relaciones para hacer pequeños rituales de cierre. El sistema nervioso aprende que sí hay finales, pero también que puedes atravesarlos sin morir. La espalda merece preguntas como, ¿qué cargo que no es mío? ¿En qué momento empecé a sentir que si no sostengo a todos, todo se cae? ¿Qué historia de derrumbe familiar hay en mi árbol que me empuja a no soltar nunca? A veces, solo reconocer que estás sobreocupando un lugar ya baja algo la tensión. Luego vienen decisiones incómodas, decir que no a ciertas responsabilidades, compartir tareas, permitir que otros se equivoquen. Muchas personas con dolor crónico en hombros y cervicales describen mejoría cuando, por primera vez, se permiten no ser el salvavidas de todos. No se trata de volverte egoísta, sino de dejar de repetir el sacrificio extremo de otros tiempos donde, quizás, sí fue necesario que alguien lo diera todo para que el resto sobreviviera. Hoy el contexto es distinto. Obligar al cuerpo a vivir como si estuvieras en aquella catástrofe es una forma de seguir atrapado en el pasado. Con la piel, una pregunta útil es, ¿cuándo estallan mis brotes? ¿Antes de un evento social?
Después de una crítica, cuando sientes que alguien invade tu espacio, relacionar los síntomas dermatológicos con situaciones de frontera te permite ver si estás usando el cuerpo para poner límites que no te atreves a poner con palabras. En linajes donde hubo humillación física o vergüenza pública, el trabajo terapéutico suele implicar reconstruir una relación más amable con el propio cuerpo, mirarlo sin insultarlo, cuidarlo aunque no sea perfecto, permitir que reciba placer básico, baños, masajes, descanso, sin asociarlo automáticamente a culpa. Los estudios sobre regulación emocional y enfermedades inflamatorias crónicas muestran que aprender a identificar y expresar enfado, tristeza y miedo de forma temprana reduce la carga fisiológica que el cuerpo tiene que gestionar solo a través del sistema inmune. El sueño, por su parte, mejora cuando dejas de usar la noche como único momento para pensar lo que no te permite sentir de día. Muchas personas con insomnio dicen que en cuanto apagan la luz, su mente se llena de escenas, de preocupaciones, de conversaciones imaginarias. Una pregunta concreta es, ¿qué pensamiento aparece siempre cuando intento dormir? Y otra, ¿a quién en mi familia le costaba dormir y por qué? A partir de ahí, puedes construir rituales de cierre diario que no sean solo pantallas hasta el cansancio. Escribir 3 cosas que te preocupan para sacarlas de la cabeza al papel. Poner una frase de límite. Por hoy es suficiente, mañana sigo. Crear una rutina de calma que no dependa de controlar todo. El sistema nervioso aprende por repetición. Si cada noche el mensaje es no puedo bajar la guardia, seguirá despertando. Si poco a poco asocia la cama con un clima de seguridad, el cuerpo puede permitirse bajar un nivel de vigilancia. Todo este trabajo se potencia cuando no lo haces en soledad absoluta. La terapia, sea corporal, sistémica, de trauma, cognitiva, ofrece un espacio donde no solo hablas, sino que tu sistema nervioso vive algo que quizá nunca tuvo. Ser escuchado sin juicio. Experimentar calma en presencia de otro. Expresar cosas que antes eran peligro. Hay datos consistentes de que la relación terapéutica segura modula la actividad del eje del estrés, cambia patrones de conectividad cerebral y mejora síntomas físicos ligados a trauma. Si además el enfoque incluye la dimensión transgeneracional, puedes explorar con ayuda qué historias del árbol estás representando y cómo empezar a soltar el rol sin sentir que traicionas a nadie. También ayudan los círculos de personas con experiencias similares, la psicoeducación sobre trauma y cuerpo, la lectura de testimonios, porque rompen una sensación clave que alimenta el síntoma. Esto solo me pasa a mí. Entender que hay patrones humanos comunes, que tu reacción tiene lógica, que otros también han sentido su garganta cerrarse o su piel estallar por motivos parecidos, reduce la vergüenza. Y la vergüenza es uno de los combustibles más potentes del trauma. Cuanto más escondes, más fuerza toma en el cuerpo. Nada de esto es rápido. Si tu sistema nervioso lleva años o generaciones organizado alrededor del peligro, no va a cambiar en una semana. Pero cada pequeño gesto cuenta. Una vez que dices algo que antes callabas, un no que antes era impensable, una noche en la que te permites descansar sin revisar 10 veces si mereces dormir, un día en que tratas a tu cuerpo como aliado y no como enemigo. Cada una de esas decisiones escribe, en términos biológicos, microajustes en tu forma de responder. Quizá no puedas borrar la firma del pasado en tus células, pero sí influir en qué genes se encienden hoy y qué mensajes se refuerzan. Tal vez nunca sepas con precisión qué vivió tu bisabuela para que tú sientas lo que sientes. Tal vez los documentos se perdieron, los protagonistas ya no están, las versiones están distorsionadas. No importa tanto. Lo que importa es la posición que adoptas ahora frente a tu propia experiencia. Seguir tratándola como un fallo personal o empezar a verla como la punta de un hilo que viene de lejos y que, en tus manos, puede tomar otro rumbo. El cuerpo recuerda, sí. Recuerda guerras que no peleaste, hambres que no sufriste, silencios que no decidiste, miedos que no inventaste. Pero también puede recordar algo nuevo. Puede aprender lo que es la seguridad sostenida, la ternura, el descanso sin culpa, el límite sin castigo.
El placer sin vergüenza. Cada vez que eliges cuidar tu garganta cuando quiere hablar, tu estómago cuando se anuda, tu pecho cuando se acelera, tu espalda cuando no puede más, tu piel cuando estalla, tu sueño cuando desaparece, estás enviando un mensaje no solo hacia adelante, a quienes vengan después de ti, sino también hacia atrás. Es una forma silenciosa de decirle a tu árbol: sé lo que costó llegar hasta aquí. A partir de mí, intentaremos vivir con un poco menos de miedo.